A vivir que son 2 días. Javier del Pino. ਸ਼ਹਿਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, aquí con la presidenta madrileña y viendo lo que Has tardado 2 segundos. Hombre, viendo lo que hay en toda Es Europa. domingo, dándose un poco de respiro. Yo, de todas formas, las reuniones sociales las limito a una persona y ya está. Que es básicamente tu madre. Sí, bueno, los lunes y los viernes que voy a ir a Madrid veo más gente, pero el resto con cuidado. Bueno, es sentido común, básicamente, no es otra cosa, ¿no? Tampoco hace falta que Angela Merkel venga a decirlo. Has visto que pasa en todo el mundo. En Estados Unidos también hay 70.000 contagiados ayer, la cifra más alta desde el principio de la pandemia. Sí, está claro que venía la segunda ola y está claro que hemos estado tan poco preparados como la primera. Y que nadie, el otro día me decía un médico, y que nadie esperaba que llegara tan pronto. Y eso también hace que nadie sepa cuáles son las consecuencias cuando estemos en invierno, no en otoño. Pero en fin, oye, nos han traído churros. Alguien ha traído un bolsón de churros, la mejor, creo que se llama la churrería, se lo agradecemos mucho porque tenemos mucha hambre. Sí, a esta hora de la no mañana. nos importa que repitan el domingo que viene. No, y porque significa que queda gente con buena voluntad. Que, oye, tu libro está en la calle, ¿se puede comprar ya o no? Sí, hay un libro Las que... ciudades evanescentes. Sí, sobre la soledad y las ciudades, aunque habla también de la pandemia, pero la pandemia no es lo importante es la soledad de estas ciudades que se han ido desvaneciendo con los mercados financieros, con el turismo de masas, pues todas estas cosas que nos han ido matando a las ciudades, los barrios. Hemos perdido los barrios, hemos perdido el ancla y la pandemia nos ha pillado así, sin ancla, ¿no? Los pueblos quizás están mejor preparados. Entonces, bueno, hasta ahora el libro ha salido el jueves, va a ser muy difícil hacer promoción porque yo también quiero tener mucho cuidado, sobre todo por mi madre, ¿no? Y por mí, porque estoy a un mes de jubilarme y no me quiero morir antes. Y en grupo de riesgo, hay que decirlo. Sí, o sea, por edad. Y ya por peso menos. Y... No. Mira, Teo. Sí, claro. Es que Teo está diciendo que eso hay que preguntárselo a Ángela. No, es que eso es el sector ultra delgado. Cualquiera está gordo. Y bueno, vamos a ver qué tal funciona. Hasta ahora las 2 o 3 inputs que me han llegado son de gente que lo ha hecho suyo, que lo ha sentido como si estuviera hablando de ellos, y eso sería muy, muy positivo para el libro. Pero es un libro escrito en soledad. Sí, escrito en soledad, que es en la que suelo estar habitualmente. Yo suelo estar en la soledad positiva, la soledad de privacidad, en la solitud, que es la que estamos la mayoría de la gente. Después está el vacío. La emptiness. La solitud es una especie de introspección, ¿no? Sí. La soledad es una condición social. Sí, yo me atranqué hace 2 años en Nueva York, o hace 3, fue en Nueva York porque de repente me di cuenta que era una ciudad inhóspita, que la gente no saludaba, nadie te miraba y me pareció asqueroso, me pareció que era la ciudad a la que íbamos. Y me di cuenta que es que yo venía trancado de Madrid, porque a mí Nueva York me gusta mucho. En cambio el año pasado, que llevaba una barba grande, casi de Papá Noel, todo el mundo me veía, todo el mundo me saludaba, me paraba Batman. Navidad también. Sí, me paró Batman por la calle, un Batman argentino, me dijo, ¿pero qué haces vestido así si estás perdiendo dinero? Entonces, de repente que todo el mundo te viera me pareció maravilloso. Entonces yo no sé qué va a pasar en la pospandemia, si volveremos al contacto, volveremos a vernos o estaremos permanentemente con miedo. ¿La fotografía de la portada es hecha por ti? ¿Es de tu casa? No, es elegida por la editorial Península, es muy bonita porque representa eso un poco Hopper, la soledad, el mirar por ventanas
esperando que haya alguien del otro lado. Yo me pregunto si la falta de turistas, que es algo que ha pasado en los últimos meses y que desde luego define a Madrid, porque ahora paseas un poco por el centro y es curioso no ver a nadie arrastrando maletas, ¿no? Si eso nos va a hacer estar más cerca a los que vivimos aquí, o si en realidad también dependemos de ellos para no sentirnos solos. Espero. Si te fijas en los comercios, aparte que hay comercios que lo están pasando muy mal, comercios incluso de gente que conocemos nosotros, pero la mayoría de los que han cerrado en Madrid, en el centro de Madrid, son los que se habían, voy a decir, prostituido para el turismo, los que habían cambiado comercios de proximidad por comercios de vender cosas de colorines y con nombre en inglés. Y hay un mercado que está al lado de mi casa, que yo siento, te voy a decir el nombre, que es el Mercado San Miguel, que durante la pandemia, durante el confinamiento estuvo cerrado, porque es un mercado para turistas, no es un mercado para gente del barrio. Y ahora vuelve a estar cerrado. Yo he ido a Antón Martín, he ido a los Mostenses, he ido a San Antón, a otros que sí están para la gente. Espero que nos acordemos quién estuvo para nosotros y quién no estuvo para nosotros. Mira, ayer casualmente en la Plaza Mayor, que es un sitio emblemático, hay una cervecería, creo que se llama Javier, pero no estoy seguro, que hace años estuvieron por el programa y me encontré con el dueño y estuvimos charlando un poco y me contaba cómo de los 15, 20 trabajadores que tiene habitualmente solamente había 4, y entre los 4 y él pues atendían a la poca gente que iba allí, que eran todo gente de Madrid, ¿no? Gente local. Y cómo sufría para mantener vivo un negocio familiar que llevaba 100 y pico años en marcha, ¿no? Pero es verdad lo que dices tú, es curioso porque es en el centro de Madrid, pero no es un sitio para turistas, es un sitio emblemático. Claro, yo creo que tenemos que vigilar ese tipo de sitios y cuidarlos de alguna forma. Muchos están reinventando, ofreciendo comida que te puedes llevar a tu casa. No sé, creo que tenemos que, de alguna forma, apoyar librerías y otra serie de negocios que son parte de nosotros mismos, de nuestra alma. La Gran Vía, la verdad es que da un poco de pena pasear por ella, pero es verdad lo que dices. Creo que es un 60% de comercios cerrados que hay ahora mismo entre Plaza de España y Cibeles, que es la Gran Vía. Claro, un alto porcentaje de ese 60% son comercios para turistas, que no tienen ningún sentido y que tampoco aportan demasiado a la ciudad. Pero bueno, es un debate demasiado amplio. Vamos con lo nuestro. Vamos. Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. Aquí intentamos abrir una ventana al exterior y fijarnos en esos lugares a los que apenas miramos durante la semana, durante el año prácticamente. Cuando estalló la pandemia del coronavirus, todo apuntaba a que cuando llegara a África los efectos iban a ser devastadores. 7 meses después, el continente supera el 1,5 millones de contagios y cuenta con unas 36.000 muertes. Son cifras, sin embargo, relativamente bajas, Ramón, teniendo en cuenta que el continente lo integra 55 países. Sí, casi todos los muertos, una parte importante de los muertos se los lleva a Sudáfrica, que tiene 18.000. Níger, por ejemplo, que son los países más pobres del mundo, solo ha tenido 69. Sorprende un poco por qué ha sucedido esto respecto a la India, por ejemplo, donde el número de muertos es muy elevado. La juventud de la población, quizá. Cuando estalla una pandemia, todos los recursos se centran en combatir esa pandemia. En el caso de África, luchar contra el coronavirus implica dejar desatendidas muchas otras enfermedades. Se estima que por cada muerte por COVID evitada se dejan sin vacunar a unos 100 niños. Claro, porque hay que cambiar las prioridades. En África las prioridades son tantas que no se sabe por dónde empezar. Quizás la juventud de la gente, quizás porque son países que están acostumbrados a la pandemia, a las emergencias. Después también es posible que el sistema inmunológico sea más fuerte al estar en contacto con tantas enfermedades, y después tanta vacunación, porque son los continentes donde más se vacuna, también esté haciendo algo a favor. Sudáfrica es el país más afectado, con el 57% de los contagios de todo el continente y no más de 50 muertos, y de allí acaba de llegar nuestra próxima invitada, que es Laura Triviño, ex responsable de Médicos Sin Fronteras en Sudáfrica. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Has vivido allí en Sudáfrica hasta hace muy poco. La transmisión está siendo relativamente alta, pero la mortalidad es muy baja. ¿Hay alguna razón, alguna explicación? Sí, efectivamente. La verdad es que
Hay muchísimas teorías, pero ninguna son concluyentes, ¿no? Es lo que comentaba tu compañero. Nosotros aún recuerdo cuando empezó la pandemia que yo me encontraba en Ciudad del Cabo y nos decían predecían que iban a haber 48.000 muertos en Sudáfrica y bueno, estábamos muy preocupados. Y mira dónde estamos ahora y realmente, pues, como comentabas, la edad. Tenemos que pensar que solo un 3% de la población de África es mayor de 65 años. Es el promedio, es la mitad del promedio de Europa. Por lo tanto, es algo que parece muy plausible que fuera un factor, pero hay muchos más. Básicamente hablamos mucho del clima, del calor y la humedad, pero tampoco es concluyente porque tenemos que pensar en Asia, que también hace calor y también hace humedad en algunas zonas donde la transmisión y la mortalidad ha sido más elevada. Así pues, ¿sabes? Todo se queda como un poco muy vago. También comentaban de la inmunidad preexistente. Vacunaciones hay muchas, pero la que se está estudiando más es la de la tuberculosis. Parece ser que el hecho de que los niños se vacunan de la tuberculosis de pequeño podría otorgar algún tipo de inmunidad, pero no se sabe. Y también lo que es que estén expuestos a un gran número de coronavirus ya, del típico resfriado común, y el hecho de que en África mucha gente vive en grandes ciudades donde hay barrios de chabolas, donde bueno, no hay higiene, no hay acceso a agua potable. Quizá por eso pues la inmunidad a ciertos coronavirus ha creído como una protección cruzada. Pero aún así, aunque eso lo piensas, pero piensa también en Brasil, en las favelas también debería pasar lo mismo y allí la situación es mucho más dramática. Por lo tanto, tampoco concuerda al 100%. Hablamos de factores genéticos. Hay un grupo de genes que se ha descubierto recientemente que está ausente en la población africana. También se baraja que podría ser un motivo por el que vemos tan baja mortalidad. Y luego lo que es el comportamiento de la gente, ¿no? Hay una movilidad muy escasa, tanto dentro o afuera de los países y dentro de los países. Por ejemplo, pensar en Congo, la dificultad de moverse dentro del país, o en muchas otras donde la única manera de comunicarse es andando o es imposible ir en coche. Eso conjuntamente que la gente pasa mucho más tiempo al aire libre, también porque viven en casas muy pequeñitas, por lo tanto siempre están fuera. También se baraja como que podrían ser factores que han hecho que la transmisión fuera más pequeña. Pero yo creo que lo que más quizá ha sido a favor de África es que han tenido tiempo, porque aprendieron lo que estaba pasando en Europa y les ha dado tiempo, nos dio tiempo a prepararnos. Y luego que los mensajes fueron muy claros. No hay tanto debate político como por decirlo así. Era un mensaje claro para todas las provincias de un mismo país, en el que se decía qué es lo que había que hacer, y esas campañas de salud pública se han hecho en múltiples ocasiones porque es un país donde hay muchas pandemias. Entonces yo creo que las campañas han sido efectivas, han sido tempranas, pero aún así, en estudios que se han hecho en Sudáfrica y en Kenia, hasta un 40% de la población que se ha testado eran positivos. Así pues, la gente sí que se ha infectado, lo que pasa es que muchos han sido asintomáticos o no han tenido mortalidad no ha aumentado. Así que yo os digo, es un cúmulo de factores. Se habla de que hay una falta de identificación, que la gente no se ha testado tanto, y es cierto, aunque en Sudáfrica se testó a muchísima gente, y también que el registro de muertes es insuficiente. Esto pasa en cualquier lugar del mundo, que también ha pasado en África, por supuesto, pero yo os digo, habiendo trabajado en un hospital de campaña para COVID, las camas estuvieron llenas durante 2 semanas y media. A las 2 semanas estaban vacíos, no hacía falta tenerlos, los hospitales se vaciaron enseguida. Así pues, aunque el porcentaje de muertes adicionales por causas naturales aumentó, incluso más de un 59%, no hubo a una escala tan dramática como la que se produjo. Así pues, ya os digo, son cosas que aún nosotros nos preguntamos cómo se explica, y podemos hacer una lista de todos los factores que pensamos que son posibles. No es uno, son muchos. Y todos no son concluyentes, son teorías. Es sorprendente.
La singularidad de ese continente. Sí, Laura, comentábamos antes al principio cómo los programas de vacunación se pueden haber visto afectados por pasar toda la atención al COVID. ¿Esto es así? Exactamente. La verdad es que la vacunación es la actividad que más ha sufrido durante el COVID. Durante los 2 primeros meses de la epidemia, 13 millones de niños han perdido la oportunidad de vacunarse del sarampión, y esto, pues ya sabéis, juntado con la desnutrición y con la malaria, que ahora empieza a ser la época de lluvias, donde la malaria va a aumentar y está aumentando más que en años anteriores por la falta de actividades preventivas durante el COVID. Prevemos que va a aumentar mucho la mortalidad infantil y que vamos a perder mucho de lo que se ha hecho en los últimos 10 años. Laura Triviño, que es ex responsable de Médicos Sin Fronteras en Sudáfrica. Suerte en tu próxima misión, Laura. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que tengáis buen día. Chao. When it comes to bury me, put a fifth of rum in my hand. Might as well come and take my soul. I can take it to the promised land. Well, 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 so I can rest easy. Well, 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 so I can rest easy. The devil's gonna make up my dying bed. Meet me, brother, meet me, for I have so much to say. Might as well come and take my soul. I won't need it on my dying day. Well, 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 so I can die easy. ¿Ten ganas de meterse en la cama con esta música? ¿No? Sí, llevo 2 canciones un poco tristes, pero bueno. Bueno, espero que a la gente que nos escucha desde la cama, que yo creo que es bastante, sirva también para acunar y para digerir mejor esto de lo que vamos a hablar ahora, que es otro conflicto olvidado. Porque el 27 de septiembre el mundo se despertaba con esa noticia de que Armenia y Azerbaiyán habían roto ese alto el fuego de un conflicto tan prolongado y tan violento y tan ignorado. Es un enfrentamiento entre estos 2 países que se disputan la zona de Nagorno-Karabaj. Existe desde hace décadas, la violencia ha aumentado muchísimo en las últimas semanas, es Ramón, un conflicto olvidado y una guerra de la que apenas informamos o sabemos nada, ¿no? Sí, es uno de los regalos de Stalin envenenados que dejó ahí en los mapas de la antigua Unión Soviética, que está dividido entre Azerbaiyán y Armenia. Los azeríes son musulmanes de origen turco, son mayoritarios en Irán y en Azerbaiyán, y los armenios suelen ser cristianos la mayoría. Es un conflicto que ya ha habido varias guerras, con muchos muertos, que habían firmado un alto el fuego y ahora se ha reanudado. Lo ha empezado Azerbaiyán, el hijo de Aliyev, que era uno de los líderes soviéticos de esta república, y creo que es un poco, está intentando aprovechar que Estados Unidos y todo el mundo está mirando hacia las elecciones americanas, ha intentado ganar posiciones. Rusia y Turquía se están enfrentando de alguna forma por delegación. Turquía está detrás, obviamente, de los azeríes, que son de origen turco, y Rusia está detrás de los armenios, y veremos qué pasa. Es una batalla que la hemos visto también en Siria y la estamos viendo en Libia. Es curioso que mañana hay una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para estudiar el conflicto, dice textualmente la convocatoria, con lo poco que tarda el Consejo de Seguridad en aprobar resoluciones cuando, yo qué sé, pues Irak entra en Kuwait, por ejemplo, o a alguien le interesa hacer algo rápidamente. Qué inoperancia la de la ONU. Sí, bueno, la ONU ahí habría que distinguir. La ONU es muy operativa y hay muchísima gente que está haciendo un gran trabajo, y hay organizaciones humanitarias o dependientes de Naciones Unidas que están haciendo un gran trabajo. Lo que ocurre es que, claro, son los 5 países que tienen derecho de veto, que son los que están controlando la paz mundial, y recordemos una vez más que estos 5 países más Alemania son los principales vendedores de armas. O sea, los principales vendedores de armas, los que se lucran de la guerra, son los que garantizan la paz mundial. El Consejo de Seguridad se reúne mañana. Ampliamos la información con María Sauquillo, que es corresponsal del País en Moscú. ¿Cómo estás, María? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, María. Es un conflicto que se recrudece, centenares de muertos, sobre todo civiles. No sé si hay cifras más o menos oficiales, María. Pues ahora mismo las últimas cifras oficiales de
de Armenia pues rondaban una 50 de civiles, y las de Azerbaiyán pues igual una 30, pero no se han actualizado estos últimos días, con lo cual las cifras están siendo muy opacas. Y como decís, efectivamente, pues hay cientos de muertos civiles azerbaiyanos y armenios, más numerosos en el Alto Karabaj, donde pues también se cuentan por miles las personas que se han tenido que marchar de sus casas a Armenia o a otros países huyendo del conflicto. Esta noche, a última hora, se ha alcanzado otro acuerdo de alto el fuego que ha entrado en vigor pues a medianoche, y habrá que ver si en esta ocasión se respeta, porque el anterior, negociado por Moscú hace una semana, no se ha cumplido. Yo estos días he estado hablando con personas que viven en Stepanakert, considerada la capital del Alto Karabaj, y que cuentan pues cómo es su vida, ¿no? Cuentan cómo se ve claramente las cicatrices de los ataques en las calles, hablan de edificios destruidos, y cuentan pues cómo ahora la mayoría del tiempo la pasan en los refugios antiaéreos, que tienen problemas de suministro de energía, de comunicaciones, y como decíais, pues es una cosa complicada. Las autoridades de Nagorno-Karabaj denuncian pues ataques contra infraestructuras clave, como pues puentes, estaciones de comunicaciones, edificios residenciales. También en Azerbaiyán, en la ciudad de Ganja, por ejemplo, que es la segunda más importante del país, han registrado 2 ataques muy importantes contra edificios residenciales, en los que han muerto pues una 20 de civiles, según los números de Moscú. Y hay que tener en cuenta una cosa, y es que va llegando el frío. Bueno, pues si hay falta de suministro de energía, la situación se va a hacer mucho peor, y luego no nos podemos olvidar de la pandemia del coronavirus en una población pues que mucho más vulnerable y con difícil acceso al sistema de salud. Mira, del compañero del diario El Periódico, Adrià Rocha, que ha estado por allí estos días, cuenta una cosa muy interesante en un reportaje que ha salido pues recientemente, y es que pues la mayoría de los heridos y fallecidos en el frente de esta guerra tienen entre 18 y 20 años, fijaos. Qué barbaridad, es un dato impactante, sí. Oye, hablándonos un poco, María, del telón de fondo geopolítico, digamos, porque hablamos de Armenia y Azerbaiyán, deberíamos estar hablando de Rusia y de Turquía. Pues mucho de esto efectivamente es así. Bueno, pues como decías, esta es la escalada más importante desde 1994, donde se alcanzó aquel alto el fuego que se ha vulnerado constantemente, pero en pequeñas escaramuzas. Y también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que bueno, pues no se firmó la paz para este conflicto. Pero esta escalada, que es la más grave, como vosotros mismos habéis dicho al principio, tiene un elemento muy importante, y es la implicación de Turquía, pues que, como decíais, como decía Ramón, tiene unos vínculos muy estrechos con Azerbaiyán, y que le está apoyando pues ya no solo diplomáticamente, sino también con material de defensa. Hay incluso informes de la inteligencia de Rusia, de Francia o de la propia Armenia, que se han confirmado después con investigaciones periodísticas, que remarcan pues que han llegado al frente para combatir por Azerbaiyán mercenarios sirios pagados por Turquía, bueno, aunque Turquía lo niega. Entonces, Ankara, Erdogan, están poniendo así la influencia de Rusia, de Putin en el Cáucaso Sur, pues un poco en riesgo, en peligro. Se la está disputando en un territorio pues y con 2 países efectivamente de antiguas repúblicas soviéticas, en los que se considera precisamente el área tradicional de Moscú, que tiene buenas relaciones tanto con Armenia como con Azerbaiyán, y de hecho vende armas a los 2, pero que tiene un acuerdo de defensa con Armenia. Y esto es importante porque implica que si el territorio de Armenia se viese atacado, pues Moscú se vería obligado a intervenir. Hasta ahora, Putin ha destacado que el Alto Karabaj no es Armenia.
Pero por otra parte, efectivamente, todo este entramado geoestratégico tan complicado puede convertir un conflicto local entre dos países en uno regional, multijugador, en el que entrarían, pues, o ya han entrado, pero que entrarían de lleno, y no solo diplomáticamente, pues Rusia y Turquía, que lucharían no solo pues para apoyar a sus respectivos aliados, sino por la influencia. Y como recordabais, pues esto no es la primera vez, porque Moscú y Ankara ya apoyan bandos distintos en Libia o en Siria. María Sauquillo, que es corresponsal del País en Moscú. Mil gracias, María. Suerte con todo. Muchísimas gracias, que estéis muy bien. Un abrazo fuerte. También, cuídate. Hasta luego. Claro, vender armas a un país en guerra es inmoral, pero vender armas a los dos bandos de un conflicto es doblemente inmoral, supongo. Sí, eso hacía Estados Unidos con Irán y con Irak. Es muy habitual. Los vendedores de armas lo único que buscan es el negocio. Paramos un momento y hablamos de Estados Unidos. Venga. So I can die easy. Well, well, well. So I can die easy. The devil's gonna make up my dying bed. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.